Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar un like y suscribirte si no lo estás. Personajes que serán utilizados en esta historia no son propiedad mía, los créditos son para sus respectivos creadores. En ese entonces dichas tierras pudieron haber tenido algún nombre, pudieron haber sido la cuna de reinos prósperos, pero no fue así, no en estas épocas, donde aquel pasado es inexistente, pudo haber tenido otro camino posiblemente, pero por desgracia no fue así. La sangre pintaba los campos, la muerte parecía haberse convertido en costumbre y una batalla más habría terminado, una que le siguió a la anterior y presagiando la siguiente que se aproximaba, una rutina que desde quién sabe se mantenía. La avaricia y la codicia parecía permanecer en todo lugar, no importase que los motivos fuesen distintos, al final de eso se trataba. La sangre, reinos y supremacía era lo que impulsaban a unos y muy pocos eran los que añoraban una paz, aquellos que soñaban con un mundo tranquilo eran tan escasos como los días sin guerras. Todos buscaban un destino en el cual estar complácidos, porque al final así es como los humanos piensan, algo que para él era un error, una aberración y total insulto a los dioses, porque él no se limitaría a observar como muchos pensarían que harían, él cargaría sobre sí el peor error de la creación. Todo empezó una mañana, el cielo se tornó oscuro y Sol pareció abandonar su habitual brillo, porque ahora su luz bañó la tierra y cualquier lugar de un tono carmesí oscuro y pesado, muchos sintieron curiosidad cuando las tinieblas acobijaron sus tierras. No hubo algún sitio que por más tenebroso que fuese sintió la propia oscuridad acobijarle, los demonios fueron los primeros en ver ese par de luceros destellar fríamente sobre sus cabezas intimidándose presagiando algo malo, un evento que cambiaría todo lo que se conoce y con ello el destino de todos. Padre, ¿qué es eso? El hijo menor interrogó a su viejo rey, quien como todos detallaba tan inusual evento, sobre todo en su reino. Pensó un momento que podría tratarse de un ataque de las diosas que tanto desean su muerte, pero pronto entendió que no era así, porque por más despiadado que fuese ese clan, aquello que amenazaba parecía ser algo que no se acercaría nunca a algo que hubiesen visto. Pero si aquel joven demonio creyó que su padre podría decirle algo al respecto estaba más que equivocado, él ni nadie sabrían de tal presencia que estremecía los reinos, no era algo de sorprenderse, porque así es como todos le han conocido. Y sí, desde lo más alto él les miraba, aspirando el aroma del planeta, sintiendo la calidez que de él alberga, disfrutando del temor que su poder infunde aún antes de mostrarlo. Es hermoso, susurraba, inspirado por la belleza del lugar. Las plantas y animales que estarían libres de su castigo pintaban el mundo que él quería ver, no obstante no siempre podría ser así, su utopía no estaría completa mientras aquellos seres existan, no hasta que esos mortales que no aprecian la vida perezcan bajo su voluntad. La desgracia que acobija este mundo, es su culpa, esta vez no fueron palabras bajas. Con fuerte voz vociferó desde el firmamento, descendiendo hasta que sus pies tocaron el suelo del lugar, y allí, aquel que por primera vez le miró, tendría la desgracia de ver aquellas llamas rosas que de él desprenden sin hacer daño, porque no es más que su poder desbordándose ansioso de muerte. La belleza de este planeta ha sido opacada por la estupidez de sus actos, pero eso ha llegado a su fin este día, hoy será el día en que mi poder purifique este mundo, donde mi divinidad acabe con aquellos que no merecen el regalo de la vida. Extendiendo sus brazos dio tales palabras, sonido que en todo el reino que ellos gobernaban pudo escucharse, mejor dicho, todo el mundo lo escuchó claramente, sin distinción de razas ni nada por el estilo, cada criatura consciente fue testigo de cómo un extraño destino fue anunciado, el trabajar de los humanos cesó, el vuelo de las hadas se detuvo y las fuertes pisadas de los gigantes dejaron de estremecer la tierra, y solo bastó de esa voz, nada más. Ante lo que en realidad podrían considerarse amenazas, en un abrir y cerrar de ojos toda clase de tropas acudieron a donde su figura se vio descender. Demonios de élite, bestias humanoides que podrían ser de extraña forma.
pequeños hasta monstruos de colosales tamaños, rodearon al aparente humano que trata de intimidar a uno de los clanes más poderosos, pero si infundir miedo era lo que querían, no lo lograrían, no con él que cuyo poder va más allá de lo que él mismo puede comprender. Pagarán por sus pecados mortales, yo soy el Dios que los juzgará, la belleza de mi divinidad traerá la paz. Para los oídos demoníacos, aquello no eran más que palabras estúpidas, las declaraciones causaron risas descontroladas y arrogantes, incluso el mismo que se había proclamado como uno de los dos dioses de ese mundo acompañó las burlas de sus tropas. Y sí, los demonios más poderosos pasaron al frente, temidos por cualquier clan, elegidos por su rey del cual su poder fue otorgado, los 10 mandamientos debían llamarse. Soldados de élite que harían frente a cualquiera que se les opusiera, aún con tal presencia y tan colosal ejército, no intimidaron al recién llegado que ni siquiera los consideró dignos de ofrecer una mirada. Pero qué humano tan estúpido. Alguien aterrizó cerca de su posición, un monstruo que con corteza roja y cuernos extensos se acercaba al ser de cabellos puntiagudos. Debo felicitarte por lograr reunir al ejército demoníaco, eres el primer humano que causa tanto disturbio, pero esto te costará caro, exclamó, golpeó su lanza en el suelo del lugar, haciendo un intento de imponer su poder e infundir miedo, pero oídos sordos parecían ser su respuesta, cosa que sin acción alguna le enfadó, al menos dime tu nombre para reírme cuando te recuerde. Demandó, el verde que de sus ojos destellaba anunciaba las ganas de matar a ese humano que parecía bufarse de la raza que consideraba más poderosa. El escuadrón escogido directamente por el rey demonio observó la plática, no intentaron detener a su compañero, después de todo ya era normal ver a tal mandamiento con la despreocupación que mostraba, tampoco es que les importase mucho, después de todo ¿qué es lo que un simple humano podría hacer en contra de ellos? Con aquel pensamiento la decepción llegó, pensaron en acabar y sembrar su mal en alguna batalla más, pero ahora saber que todo no fue más que obra de un humano era desalentador, incluso casi insultante. Ya acaba con esto, este show no vale la pena, una chica de cabellera púrpura habló aburrida, parecía ser compañera de aquel otro demonio e igual de arrogante, aunque solo una criatura más que no mide sus palabras. Mi nombre, susurró después de escuchar esa pregunta, su vista se perdió a la vez que ofreció esa débil y rasgada voz. Mi nombre es Black, extendiendo su mano señaló a la bestia que de él se burlaba, aún sin verle y sin preguntar su nombre porque no le interesaba en lo más mínimo. Espero que después de la muerte puedas recordarlo, exclamó al mandamiento y entonces, el rojo carmesí de su ataque surgió, el calor incandescente de su energía divina evaporó los alrededores y en un abrir y cerrar de ojos, lo que debería conformar el cuerpo de aquel demonio terminó por desvanecerse en un cúmulo de vapor, tan rápido que ni un grito emergió de él, y aquellos que se interpusieron en su camino también perecieron, sirvientes, demonios de alto rango por igual, todos sin tener la mínima oportunidad. No puede ser, la espada de uno de los hijos demonio se desenfundó en un instante ante tal muestra de poder, gran parte de sus tropas se redujo a nada junto con uno de los 10 demonios de alto rango. Galand ha sido derrotado. Eran las voces que se pudieron escuchar a sus espaldas, donde las miradas ahora no eran más de intriga ante tal sujeto que aunque trajo muerte, parecía contemplar su poder, sin comprender cómo tal energía divina emanaba en él, pura que salía de su comprensión, sin saber cuál podría ser su límite. Esto es hermoso, susurró para sí mismo, por un momento dejó de estar consciente de sus alrededores, y su mirada rosa permanecía estática en la desolación que provocó. ¿Acaso esta es la verdadera forma de la justicia? Apretó sus dedos temblorosos, porque aun cuando sabía que era y su propósito, el poder que recorría por cada célula de su cuerpo parecía nublarle la vista, era de él, era alguien imparable, él era un dios. Un humano cuyo poder parece ser bastante, pero eso no es magia, no es algo que conozcamos. Los lentes de uno de los mandamientos brillaron, a pasos lentos se abrió camino por sus compañeros, donde ante la autoadmiración del extraño aprovecharía a analizar la situación.
Si es así deberíamos informarnos, ofreció un chasquido de dedos, el poder mágico de su marioneta se dirigió directamente hacia la mente del humano, indagaría en un instante, pero ese fue un grave error. Yo soy Dios, pudo escuchar susurrar y se encontró con esa mirada, tan brillante que intimidaría a cualquiera. Dios, solo había uno que se hizo proclamar como Dios, dos de hecho, pero esto era distinto, porque aunque podría tratar de indagar en algo, al final no comprendió cuál era la realidad. Los ojos le miraban, pero no porque se hubiese percatado de su invasión, los ojos eran reales y estaba frente a él, donde nadie pudo verle moverse, comprendió que todo estaba en problemas. ¿Acaso quieres entrar a mi mente humano? Las intenciones del muñeco fueron sacadas a la luz, muchos lanzaron sus ataques, pero ya era más que tarde para eso, el poder del que se proclamó una deidad sería descargado en él. Pero un simple mortal no podría comprenderme, una basura que ensucia el mundo no puede entender, sin necesidad de una espada, su propia energía se solidificó con un filo que nunca nadie antes podría haber visto y en un momento el cuerpo de ese demonio se parió en dos verticalmente. Entonces, ¿cómo evitar tal devastación, si esos ojos sedientos de sangre brillaban ahora cada vez más, con aquel color rosa que desprendía de todo su ser? No eran humano, era la presión de una extraña perdición, aquel par de luceros eran los ojos de la misma muerte. Un par de días fueron suficientes, no bastaron de siglos o milenios como las guerras en ese lugar solían perdurar, el paso del sol sobre los cielos podía contarse con los dedos de una mano, y todo lo que una vez se construyó, fue reducido a escombros, escenarios que ahora solo eran una vaga representación del poder que las más temidas razas podían ofrecer y todo eso, tal legado que podría traer de orgullo a cada clan. Al final cayó bajo la voluntad de una sola persona. «Qué triste lugar», murmuró para sí mismo, las ruinas de inmensos y prósperos reinos humanos se mostraban frente a él, aunque todo el escenario se mostrase de esa manera, sí que había almas que castigar, podía sentirlas escabullirse bajo la tierra, en cada rincón de la utopía que se hacía próxima. El mundo debería ser purificado aún, porque si en un pasado casi inexistente los humanos se le opusieron, esta vez sí que sería de esa forma, cumpliría con su supuesto deber arrebatando lentamente el regalo de la vida que no puede pertenecer a tan detestables seres, o al menos así es como les consideró. Bajo sus pies, la figura de dos inmensos reyes yacían, las plumas descendían lentamente por el ambiente, alzando a un nuevo dios, porque ni los patriarcas de las dos razas más poderosas le habría hecho frente, ni mucho menos estar cerca de vencerle, con eso demostró la capacidad de su fuerza. El insignificante poder humano, es tan patético, los cuervos y criaturas descendieron de las alturas para devorar los restos de aquellos muertos y fueron los únicos que escucharon sus palabras, la sonrisa se dibujaba con satisfacción. Clamen por aquellos pecados que han ensuciado esta tierra, griten, lloren y sufran mientras puedan, porque ese es el destino de los humanos bajo mis manos, y con tales declaraciones desapareció completamente, de la vista de los sobrevivientes y de ese planeta, porque si habría un apocalipsis que acabaría con todo algún día, ese sería el suyo. Parece que se ha ido. Algunos humanos divisaron desde las ruinas, temerosos de ser vistos, pero cuando le miraron desaparecer entre el cielo se aliviaron. Informa al bosque del rey Hada la situación, debemos actuar cuanto antes, exclamó después, una dama de blancas alas asintió y acató las órdenes. Los heridos yacían en el lugar, para su buena suerte la alianza entre tres de las razas había favorecido en cierta parte, aunque para los antiguos conflictos no había tiempo de pensar, el principal tema pasaba de boca en boca, con miedo e imbuido de horror, algo mucho peor que los demonios, algo que no habría forma de explicar. Gloxinia-sama. La voz de la mensajera invadió el devastado lugar lleno de heridos, lamentos y muerte. Un hada de cabellera rojiza y alas de llamativos colores giró a ver a la portadora de esa voz. ¿Qué ha pasado?, interrogó ante el llamado. La noticia se esparció rápidamente, pero no trajo alivio a los refugiados de las distintas especies, temor y solo temor perduraría, él regresaría y para cuando lo haga más muerte traería. ¿Qué haremos? ¿Qué pasará? ¿Moriremos?
Más y más cuestiones emergían y el pánico inundó cada corazón. No era un dios, era la muerte como ya se mencionó. ¿Qué haremos? La voz del llamado Gloxinia preguntó. Cerca de él una baja figura y una cabellera rubia se meció cubriendo los ojos de esa persona. No lo sé, fue su breve respuesta. En primera fila observó el caer del rey demonio y la deidad suprema, tan fácil como nunca en la existencia podría haberlo imaginado. Aún con ello ese ser logró hacerlo con el brillo rosa que del cielo descendía pulverizando a todos y cada uno de los habitantes de Britania, acabando con inocentes sin darle importancia alguna. Va a volver, la guerra santa ya no es un problema, todos los arcángeles han caído, los clanes se han reducido considerablemente, no hemos hecho más que huir, la impotencia que parecía traerle nublaba su vista, sus poderes no eran comparados con lo que tal persona puede ser, ni aunque pudiese no podría causar tal destrucción que ni las guerras podrían provocar. El silencio fue su respuesta, el tratar de buscar una solución parecía ser inútil, ni la alianza entre tres razas pudo hacer algo, incluso trajo el infierno para los demonios, no comprendió por qué todo acabó de esta forma. Dijo ser un dios, una voz se escuchó, tan profunda que debería pertenecerse a tan colosal figura, entonces cuando Gloxinia se giró pudo encontrar al dios gigante Drole. Tal vez en realidad lo sea, comentó después, el rubio solo apretó sus puños, no aceptando tales declaraciones que se atribuían a tal ser que causó tanto dolor. No es un dios, murmuró con rabia, tanto que si su padre le mirase estaría feliz de verle de esa manera, siendo consumido por el odio, sus acompañantes lo notaron y le comprendieron. Lamentamos lo de Elizabeth, ante la frustración del rubio dijo, en voz baja y transmitiendo sus condolencias, y aunque solo mirase la espalda de ese demonio, sabía que al otro lado lloraba. ¿Cómo? Pues los débiles sollozos comenzaron a nacer, quebrados y débiles que aunque evitase no podría contenerlos, porque a sus pies se encontraba el cadáver de su amada, una diosa, la mujer más bella que cautivó su corazón. En sus memorias puede recordarla, radiante con aquella sonrisa que de alguna manera puede apagar el odio en cualquier persona, añorando sentir la calidez de sus labios y la suavidad de sus alas. Elizabeth, susurró ese nombre, sin cansancio alguno desde que le ofreció un entierro, desde que la vio morir frente a sus ojos. No alejándose del lugar que ahora era su tumba. Ella luchó hasta el final, no sería justo quedarnos sin hacer nada, el gigante habló, también parecía molesto por la terrible masacre que acobijó su raza, así como la del resto de gente. Drole tiene razón, apoyó el rey Hada. Debemos pelear, tal vez podamos vencer. Siguió insistiendo, pero la respuesta no llegaría, no mientras el hijo mayor del rey demonio reprima sus emociones de esa forma. Y aunque no lo hagamos, moriremos, añadió el colosal gigante. No lo comprenden. De un fuerte grito interrogó, enojado y repleto de ira, tal vez de esa manera se desahogó. Si hemos sobrevivido fue porque nos ocultamos como ratas. Si seguimos vivos es porque así lo quiere. Vociferó, aquellos en sus alrededores le escucharon con claridad y más pánico se sembró en los corazones de todos. ¿Te rendirás así de fácil? ¿Acaso la muerte de Elizabeth no te importa? Interrogó el rey Hada más que molesto por esa forma de actuar ante la grave situación. Todos hemos perdido a alguien, mi reino, mi gente, mi raza y mi hermana. Con fuertes gritos bramó de inconformidad, tanta fue su ira acumulada que todos se silenciaron y los murmullos de temor murieron. El hijo mayor del rey demonio chasqueó su lengua como respuesta salió volando del sitio. Creo que no debiste tratarlo así, Drole comentó con preocupación ante esa acción por parte del rubio. Ya no importa ahora, pelearemos con o sin él, contestó después de darse media vuelta. Él no es un dios. En su mente exclamaba lleno de rencor. No puede serlo. Bramaba lo máximo que su garganta permitía, no aceptando nada de eso aun cuando esos actos corroboraban sus palabras, ni magia ni armas habrían surtido alguna clase de efecto, si miraba esa figura imbuida de ese extraño poder estaba apreciando algo completamente alejado, así que fracasaría así como fracasó al tratar de ayudar a Elizabeth. Maldito, entonces cuando la imagen de la mujer apareció en su mente pareció tomar una decisión.
Juro que vengaré la muerte de Elizabeth, y así fue como se prometió tal acto, no importando si era imposible, su odio le impulsaría y reclamaría la cabeza de tal supuesto dios, la desprendería de su cuerpo así como él lo hizo con su mujer. Fin del capítulo 1.